Nadie sabía por qué, a las 6 menos cuarto, cuando Valencia aún era un rumor de persianas cerradas y farolas cansadas, una mujer caminaba con paso firme por la acera fría, como si tuviera una cita con alguien que nunca llegaba. Nadie sabía que, mientras otros apuraban el último sueño del domingo, ella ya había ganado una hora de ventaja silenciosa, una hora que no se veía en Instagram, que no daba aplausos, que no se convertía en conversación de bar, pero que, acumulada día tras día, estaba construyendo algo que parecía imposible para alguien como ella. Nadie sabía que esa mujer, con una mochila sencilla y una chaqueta sin marca, llevaba años sosteniendo un pacto privado consigo misma, un pacto que no dependía del ánimo, ni de la motivación ni de la suerte, sino de una decisión repetida con una constancia que rozaba lo obstinado. Durante mucho tiempo, desde fuera, su vida parecía igual que siempre, el mismo trabajo de oficina que no emocionaba a nadie, el mismo piso de alquiler con paredes finas y una ventana que daba a un patio interior, el mismo sueldo ajustado que obligaba a mirar los precios antes de llenar la cesta. Nadie vio el cambio, porque el cambio no llegaba con fuegos artificiales, llegaba como la marea, lentamente, sin pedir permiso, retirándose y volviendo hasta que un día te das cuenta de que el paisaje ya no es el mismo. Y sin embargo, años después, cuando en una reunión alguien pronunció su nombre con una mezcla extraña de respeto y sorpresa, cuando una antigua compañera la miró como si estuviera viendo a otra persona, cuando su propio hermano se quedó en silencio al escuchar lo que había conseguido, todos se hicieron la misma pregunta, como si la respuesta fuese un truco. ¿Cómo lo logró Marta Ríos? Si nunca fue la más brillante, ni la más joven, ni la que tenía contactos, ni la que presumía de nada, nadie sabía que la historia real había ocurrido donde no se mira, en la disciplina invisible, en la repetición humilde, en las mañanas sin testigos. Corría el año 2017 cuando Marta Ríos cumplió 44 sin celebrar gran cosa, no porque despreciara la alegría, sino porque la alegría le parecía, en aquel momento, un lujo que no sabía sostener. Vivía en un barrio tranquilo al sur de Valencia, en un piso interior de 2 habitaciones que había alquilado después del divorcio. Un divorcio limpio en papeles pero áspero en el alma. De esos que no te rompen de golpe, sino que te desgastan a pequeñas mordidas, hasta que un día te miras al espejo y notas que llevas años, respirando con los hombros en tensión. Trabajaba como administrativa en una gestoría mediana, haciendo presupuestos, archivando facturas, respondiendo correos, que parecían repetirse como si el tiempo se hubiera convertido en un bucle. No era un empleo terrible, pero tampoco era un lugar donde uno se sintiera crecer, y su sueldo, correcto sin más, apenas alcanzaba para el alquiler, los gastos y una vida sin sobresaltos, siempre y cuando la vida aceptara el pacto de no sobresaltarse, cosa que rara vez hace. Sus amigos decían que Marta era responsable, y esa palabra que en boca ajena sonaba a virtud, a ella le sonaba a cansancio, porque ser responsable, durante años, había significado aguantar, no caer, no pedir demasiado, no ilusionarse por si luego dolía. Había terminado de criar a su hijo Daniel, que ya estudiaba fuera y volvía los fines de semana cuando podía. Y esa casa que antes estuvo llena de ruido, ahora estaba llena de silencio. Un silencio que por las noches se sentaba a su lado como un invitado que no se iba. Sus compañeras de oficina, algunas más jóvenes, otras de su edad, tenían la costumbre de matar el tiempo con quejas pequeñas que se volvían grandes. Criticaban al jefe, al cliente, a la política, al tráfico, al precio de la luz. Y Marta, que antes también se sumaba para sentirse parte de algo, empezó a notar que esas conversaciones le dejaban la cabeza pesada, como si hubiera estado cargando sacos que no le pertenecían. El punto de inflexión no fue una frase inspiradora ni un vídeo motivacional, sino una tarde cualquiera en la que, al abrir el buzón, encontró 2 cartas, una de la compañía eléctrica anunciando una subida y otra del banco, recordándole el saldo mínimo de su cuenta, y de pronto sintió una vergüenza muda, no ante nadie, sino ante sí misma, porque comprendió que estaba viviendo al límite sin darse cuenta, confiando en que la vida sería amable por inercia, cuando la vida nunca firma ese contrato. Esa noche cenó algo rápido, apagó la televisión antes de tiempo y se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno, barato, de tapas blandas, y escribió una frase que le salió seca, casi fría pero verdadera. Si no cambio yo, nada cambia.
No sabía todavía qué cambiar, ni cómo, ni cuánto tardaría. Solo sabía que no quería llegar a los 50 mirando hacia atrás, con la sensación de haber vivido como espectadora de su propio destino. Y ahí, en esa decisión silenciosa, empezó todo, aunque todavía no había resultados que enseñar, ni palabras bonitas que contar, solo un compromiso nuevo, íntimo, que nadie aplaudió porque nadie lo vio. El primer hábito no nació de una epifanía luminosa, sino de una incomodidad persistente que Marta ya no quiso anestesiar con distracciones. Decidió levantarse una hora antes, a las 5:30, cuando la ciudad aún respiraba despacio y el ruido no había comenzado a reclamar su espacio, no porque alguien le hubiera prometido que esa hora era mágica, sino porque comprendió que era la única franja del día que no estaba colonizada por exigencias ajenas. El despertador sonó la primera mañana con una crudeza casi ofensiva, y su cuerpo, acostumbrado a apurar el sueño hasta el último minuto, protestó con argumentos convincentes, pero ella se sentó en la cama y permaneció allí, en silencio, hasta que el impulso de volver a tumbarse perdió fuerza, como una ola que rompe y se retira. Esa hora no la llenó de inmediato con grandes planes, porque entendía que los cambios sostenibles no empiezan con grandilocuencia, sino con estructuras simples que se repiten sin drama. Preparaba café, abría el cuaderno que había estrenado días antes y escribía 3 cosas que quería hacer ese día. No 10, no 15, solo 3. Lo suficientemente concretas como para medirlas al final de la jornada. Después leía durante 20 o 30 minutos, no novelas para evadirse, sino libros sobre gestión del dinero doméstico, sobre psicología del hábito, sobre biografías de personas que habían construido su estabilidad sin estridencias, libros que nadie en su entorno comentaba porque no estaban de moda ni prometían resultados en 7 días. Al principio nadie notó nada, porque no había nada que notar. Llegaba a la oficina igual que siempre, con su carpeta ordenada y su expresión serena, pero en su interior había comenzado un desplazamiento casi imperceptible, como cuando un edificio se asienta sobre sus cimientos sin que nadie escuche el movimiento. Sus compañeras seguían comentando la última serie, el último rumor sobre el jefe, el último enfado colectivo, y Marta escuchaba con educación, aunque ya no se sumergía en esa corriente con la misma naturalidad. No era superior, ni más sabia, ni más fuerte. Simplemente estaba intentando proteger algo que aún era frágil, una disciplina que apenas empezaba a tomar forma, y que podía romperse si la exponía demasiado pronto. Las primeras semanas fueron incómodas, porque el cuerpo reclamaba más sueño y la mente cuestionaba la utilidad de tanto esfuerzo silencioso, especialmente cuando los números de su cuenta bancaria seguían siendo modestos y su trabajo seguía siendo el mismo. Hubo mañanas en las que miró el reloj y se preguntó qué sentido tenía levantarse antes para leer y escribir si al final del día nada parecía diferente. Y sin embargo, a pesar de esa duda constante, siguió levantándose. No por motivación, sino por decisión. Comprendió que el verdadero cambio no se anunciaría con aplausos ni con mejoras inmediatas, sino que crecería como una raíz bajo la tierra, invisible, persistente, acumulando fuerza en la oscuridad antes de atreverse a empujar la superficie. El segundo hábito fue más incómodo que madrugar, porque no se trataba solo de vencer el sueño, sino de vencer la tentación constante de justificarse. Marta decidió que, en cuanto su nómina entrara en la cuenta, separaría un porcentaje fijo antes de pagar cualquier otra cosa, aunque eso significara ajustar cada gasto con una precisión casi quirúrgica. No era una cantidad heroica, ni un sacrificio épico. Era apenas un 15% que transfería automáticamente a una cuenta sin tarjeta asociada, una cuenta que se convirtió en un espacio simbólico, como si cada euro depositado fuese una declaración silenciosa de que el futuro merecía consideración. Las primeras veces dolió. Dolió pasar por el escaparate de una tienda donde había visto un abrigo que le gustaba y recordarse que el abrigo podía esperar. Dolió decir que no a una cena improvisada cuando el grupo de la oficina celebraba el cierre de mes en un restaurante nuevo. Dolió, sobre todo, esa sensación de quedar fuera, de convertirse en la que siempre tiene una excusa prudente, en la que se marcha temprano, en la que no comparte el entusiasmo, por gastar como si el mañana fuera un rumor sin importancia. Algunas compañeras comenzaron a bromear con que Marta se estaba volviendo tacaña, que a su edad ya no tenía sentido ahorrar como si fuera a empezar de cero, y ella sonreía sin discutir, porque entendía que explicar una estrategia antes de que dé resultados suele generar más resistencia que comprensión. El tercer hábito se filtró de manera casi natural: eliminar la queja como costumbre diaria. No fue un cambio abrupto, sino una vigilancia discreta sobre sus propias palabras.
Cuando en la oficina se iniciaba la ronda habitual de críticas al jefe o a los clientes, Marta se obligaba a escuchar sin alimentar el fuego, y si intervenía, lo hacía para buscar soluciones concretas o para redirigir la conversación hacia algo útil. Al principio la miraron con cierta desconfianza, como si su silencio fuese una forma de superioridad, y hubo quien comentó que se estaba volviendo distante, pero en realidad lo que intentaba era conservar energía mental, dejar de invertir horas en conversaciones que no modificaban nada. Ese nuevo comportamiento tuvo un precio emocional que no esperaba. Una tarde, mientras recogía su bolso para irse, escuchó a dos compañeras decir que Marta ya no era la misma, que se había vuelto rara, demasiado seria, demasiado centrada en sí misma, y esa frase le atravesó el pecho con una mezcla de tristeza y duda. Se preguntó si el cambio que estaba intentando construir la estaba aislando, más de lo necesario, si la disciplina exigía renunciar también a la pertenencia, y durante unos minutos consideró volver a integrarse como antes, reír las mismas bromas, quejarse con el mismo tono, gastar con la misma ligereza. Sin embargo, esa noche, al revisar su cuaderno y ver las pequeñas metas cumplidas, comprendió que el verdadero aislamiento no era el social, sino el interno, el de vivir desconectada de sus propios valores. Decidió que prefería una soledad temporal a una frustración permanente, y aunque el entorno no celebrara su cambio, ella empezaba a notar una ligera sensación de control, un orden nuevo que no dependía de la aprobación ajena, sino de la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. El cuarto hábito llegó casi como una consecuencia inevitable de los anteriores, porque cuando alguien empieza a ordenar sus mañanas y su dinero, tarde o temprano siente la necesidad de ordenar también su cuerpo. Marta no se inscribió en ningún gimnasio ni publicó propósitos ambiciosos en redes sociales. Simplemente decidió moverse cada día durante 30 minutos, sin importar el clima, el cansancio o el humor. Al principio fue una caminata rápida alrededor del barrio, mientras el cielo todavía estaba teñido de un azul indeciso, y después incorporó ejercicios sencillos en el salón, siguiendo vídeos gratuitos que encontraba en internet, estiramientos, sentadillas, flexiones apoyadas en la pared, movimientos que no parecían espectaculares pero que, repetidos sin interrupción, comenzaron a alterar algo más que su respiración. Los primeros cambios fueron discretos, casi íntimos, como la sensación de subir las escaleras sin esa ligera opresión en el pecho que antes aparecía en el tercer piso, o la postura un poco más erguida cuando caminaba por la calle. Nadie le dijo que estaba más fuerte. Nadie comentó nada sobre su energía. Pero ella lo notaba al final del día, cuando el cansancio ya no era una losa sino una fatiga limpia, consecuencia de haber hecho lo necesario. Ese esfuerzo físico también cumplía otra función silenciosa, disciplinaba la mente. Cada vez que su cuerpo pedía detenerse antes de terminar la rutina, Marta se obligaba a completar el último ejercicio, no por obsesión estética, sino por entrenar la capacidad de cumplir lo que había decidido. En la oficina, los comentarios no tardaron en aparecer cuando una compañera la vio llegar con ropa deportiva, una mañana de viernes, y le preguntó si había empezado a prepararse para una maratón. Y cuando Marta respondió que solo caminaba y hacía algo de ejercicio, recibió una sonrisa incrédula, acompañada de un comentario ligero sobre que a cierta edad lo mejor era cuidarse sin exagerar. Marta entendió que para algunos cualquier disciplina que se salga de la norma parece una exageración, y decidió no defenderse ni justificarse, porque sabía que el tiempo sería el único argumento convincente. Hubo semanas complicadas, especialmente cuando el trabajo se acumulaba y el sueño parecía insuficiente. Y en esas mañanas frías en las que el despertador sonaba como una intrusión violenta, el pensamiento de quedarse en la cama se volvía casi irresistible. Más de una vez se sentó en el borde del colchón con la tentación latiendo fuerte, imaginando el alivio inmediato de cancelar la rutina, de decirse que por un día no pasaba nada. Sin embargo, algo había cambiado en su manera de evaluarse, porque ya no pensaba en el día aislado, sino en la cadena completa de días que no quería romper. Entendió que la disciplina no se sostiene en grandes gestos, sino en la protección obsesiva de la continuidad. A medida que pasaban los meses, su reflejo en el espejo comenzó a contar una historia distinta, no porque hubiera perdido una cantidad extraordinaria de peso ni porque su cuerpo se hubiera transformado de manera radical, sino porque en su mirada apareció una firmeza nueva, una especie de calma activa que no estaba allí antes. El ejercicio diario, sumado al orden financiero y mental que estaba construyendo, empezó a integrarse en una identidad distinta, y aunque desde fuera Marta seguía siendo la misma administrativa discreta de siempre, por dentro se estaba convirtiendo en alguien que confiaba cada vez más en su capacidad de sostener decisiones difíciles sin
necesidad de aplausos. El quinto hábito fue, quizá, el más doloroso y el menos visible, porque no implicaba añadir algo nuevo a su rutina, sino quitar, recortar, decir no cuando durante años había dicho sí por inercia. Marta comenzó a seleccionar con cuidado dónde invertía sus tardes y sus fines de semana, y esa selección no siempre fue comprendida por quienes la rodeaban. Las invitaciones a cenas improvisadas, a compras sin propósito claro, a tardes enteras de conversación circular fueron disminuyendo no porque los demás dejaran de llamar, sino porque ella dejó de acudir con la misma frecuencia, y cada negativa llevaba consigo una pequeña culpa que tardaba en disiparse. Al principio intentó equilibrar ambos mundos, mantener la disciplina sin parecer distante, pero pronto comprendió que cada salida sin medida desordenaba el ritmo que había construido con tanto esfuerzo, que cada gasto innecesario erosionaba el ahorro que protegía con cuidado, y que cada noche, prolongada frente a una pantalla, restaba claridad a la mañana siguiente. Así que empezó a priorizar con una serenidad firme, sin discursos ni explicaciones largas, simplemente diciendo que tenía otros planes, que prefería quedarse en casa, que necesitaba descansar. Algunas amigas lo interpretaron como desinterés, otras como una fase pasajera, y hubo quien, con una mezcla de ironía y condescendencia, comentó que Marta se estaba volviendo aburrida. Esa palabra le dolió más de lo que esperaba, porque durante años había temido precisamente eso, convertirse en alguien gris, invisible, predecible. Una noche, después de rechazar una invitación a una escapada de fin de semana que le habría supuesto un gasto considerable, se sentó en el sofá y sintió el peso de la duda, preguntándose si su disciplina no estaba robándole la espontaneidad, si en el intento de construir seguridad no estaba perdiendo momentos que no volverían. La soledad se hizo más densa esa noche, amplificada por el silencio del piso y por la ausencia de mensajes en el móvil. Y durante unos minutos consideró seriamente volver atrás, recuperar la ligereza anterior, dejar que el dinero entrara y saliera sin demasiadas preguntas. Sin embargo, al abrir el cuaderno donde llevaba el registro de sus gastos y ver cómo la cifra ahorrada crecía mes a mes, aunque lentamente, sintió una satisfacción distinta a la que daban las compras o las salidas. Una satisfacción silenciosa que no dependía de la mirada de otros. Comprendió que estaba cambiando una recompensa inmediata por una estabilidad futura, y que esa elección, aunque menos vistosa, era más coherente con la vida que quería construir. El sexto hábito se consolidó entonces casi como una consecuencia lógica: dormir temprano y respetar el descanso como si fuera una cita innegociable. Marta comenzó a apagar el teléfono a una hora fija, a reducir el tiempo frente a la televisión, y a preparar el día siguiente, antes de acostarse, creando un pequeño ritual que le permitía cerrar la jornada con orden. No era una transformación espectacular, pero sí constante. Y en esa constancia empezó a sentir algo que no había experimentado en años. Una sensación de dominio tranquilo sobre su propio tiempo. Como si cada día dejara de ser una reacción a lo que ocurría y se convirtiera, poco a poco, en una construcción deliberada. El sexto hábito no apareció como una decisión grandiosa, sino como una necesidad que se impuso con claridad cuando Marta comprendió que podía levantarse temprano, ahorrar y ejercitarse, pero si su mente seguía dispersa, la estructura se tambalearía. Empezó a proteger su atención como si fuera un recurso escaso, reduciendo el consumo de noticias alarmistas, limitando el tiempo en redes sociales y evitando conversaciones que no aportaran nada más que ruido. No se convirtió en una ermitaña digital, pero sí en una observadora selectiva, consciente de que cada estímulo tenía un costo invisible en su concentración y en su ánimo. Al principio fue difícil, el impulso de revisar el teléfono antes de dormir, de deslizar el dedo por pantallas luminosas para distraerse de cualquier pensamiento incómodo era casi automático. Hubo noches en las que, tras apagar la luz, sintió la tentación de encenderla de nuevo solo para comprobar mensajes irrelevantes, y en esos momentos se dio cuenta de cuánto dependía de esa estimulación constante para evitar el silencio. Sin embargo, decidió sostener ese vacío, sentarse con él, permitir que el día terminara sin un ruido adicional que la anestesiara. Ese espacio sin distracciones se volvió incómodo, pero también fértil, porque allí empezaron a aparecer reflexiones más profundas sobre su vida, sobre sus prioridades, sobre lo que realmente quería preservar. En la oficina, su nueva forma de concentrarse llamó la atención de manera inesperada. Mientras otros saltaban de tarea en tarea, interrumpidos por conversaciones triviales o notificaciones constantes, Marta comenzó a terminar sus responsabilidades con mayor precisión y en menos tiempo. No lo hizo para destacar, sino porque estaba más presente en lo que hacía
y esa presencia se tradujo en menos errores, en informes más claros, en respuestas más pensadas. Su jefe, que rara vez elogiaba en público, empezó a confiarle tareas que requerían más detalle, y aunque no hubo un ascenso inmediato ni un reconocimiento oficial, sí se instaló una percepción distinta sobre su fiabilidad. Pero el verdadero desafío no vino del entorno laboral, sino de un episodio personal que puso a prueba todo lo que había construido. Una tarde recibió una llamada de su hermano menor, que atravesaba dificultades económicas tras una mala decisión empresarial. La conversación fue tensa y dolorosa, porque él le pidió ayuda financiera que ella, en otro momento de su vida, habría ofrecido sin medir consecuencias, aunque eso la dejara a ella misma vulnerable. Ahora, con sus ahorros creciendo lentamente, se enfrentó a un dilema complejo: proteger el fondo que tanto le había costado construir o intervenir de manera impulsiva para aliviar la urgencia ajena. Pasó horas dándole vueltas a la situación, sintiendo la presión familiar y la culpa mezclarse con el miedo a perderla estabilidad recién conquistada. Esa noche casi no durmió, cuestionando si su disciplina la estaba volviendo egoísta, si priorizar su propio futuro era una forma de traición. Sin embargo, al amanecer, volvió a sentarse con su cuaderno y analizó la situación con frialdad serena. Decidió ayudar de manera limitada, sin comprometer el núcleo de su ahorro, estableciendo condiciones claras y un plan de devolución. No fue una decisión cómoda, pero sí coherente con la identidad que estaba construyendo. Y en ese acto, más que en cualquier cifra acumulada, sintió que había dado un paso decisivo. Ya no reaccionaba por impulso, sino por criterio. El séptimo hábito no era nuevo, pero en ese punto se volvió el más decisivo: la constancia cuando ya no hay novedad, cuando el entusiasmo inicial se ha diluido y lo único que queda es la repetición desnuda. Marta llevaba casi 3 años levantándose temprano, ahorrando disciplinadamente, ejercitándose, escribiendo metas y protegiendo su atención. Y desde fuera su vida parecía casi igual, con el mismo escritorio en la gestoría, el mismo trayecto en autobús y el mismo piso interior, donde la luz entraba tímida al mediodía. Lo único que había cambiado de forma visible era su forma de caminar, un poco más firme, y su manera de hablar, más pausada, como si midiera las palabras antes de soltarlas. Sin embargo, el progreso acumulado empezaba a insinuarse en detalles que otros pasaban por alto. Su fondo de ahorro había superado una cifra que jamás había tenido en la cuenta. No era una fortuna ni una promesa de retiro inmediato, pero sí un colchón que le daba margen ante cualquier imprevisto. Su cuerpo respondía mejor al esfuerzo. Sus análisis en la oficina eran más claros y su jefe comenzó a consultarle decisiones que antes se resolvían sin contar con ella. No era un ascenso formal, pero sí un reconocimiento implícito de que Marta había dejado de ser una pieza intercambiable. La prueba real llegó cuando la gestoría perdió a uno de sus clientes más importantes, y el ambiente se llenó de rumores sobre recortes y despidos. Las conversaciones en los pasillos se volvieron más intensas. Las quejas regresaron con fuerza y el miedo se instaló como una niebla espesa. En otro momento de su vida, Marta habría sentido un pánico paralizante, porque dependía por completo de ese salario para sostenerse. Ahora, aunque la preocupación era inevitable, su reacción fue distinta. Se sentó con su cuaderno, revisó sus gastos, evaluó cuánto tiempo podría mantenerse con sus ahorros y empezó a actualizar su currículum con una serenidad que sorprendió, incluso a ella misma. No fue la primera en la lista de despidos, pero sí vio cómo algunos compañeros salían con cajas en las manos y la mirada perdida. Aquella imagen la sacudió profundamente, no por morbo, sino por conciencia, porque entendió que la diferencia entre ella y quienes se iban no era el talento ni la edad, sino la preparación silenciosa que había sostenido durante años. Esa misma semana, su jefe la llamó al despacho para proponerle asumir temporalmente funciones adicionales, mientras reorganizaban el equipo. Y aunque el aumento de responsabilidad implicaba más trabajo, también traía consigo un complemento salarial que no había solicitado, pero que aceptó como una consecuencia natural de su constancia. No hubo celebraciones ni anuncios públicos, solo un ajuste en su nómina y un respeto creciente en la forma en que la miraban. Marta no cambió sus hábitos, no relajó el ahorro ni dejó de levantarse temprano, porque entendía que el error más común es abandonar la disciplina cuando aparecen los primeros resultados. La verdadera transformación no era el pequeño aumento ni la estabilidad reforzada, sino la certeza interior de que podía enfrentar una crisis sin derrumbarse, de que había construido una base lo suficientemente sólida como para sostener el peso de la incertidumbre. Cuando Marta cumplió 52 años, la cifra no le provocó vértigo sino una calma extraña.
como si el paso del tiempo, que antes percibía como una amenaza, se hubiera convertido en un aliado silencioso. Llevaba más de 7 años practicando los mismos hábitos sin interrupciones dramáticas, sin exhibiciones públicas, sin anunciar cambios espectaculares. Y sin embargo, al mirar atrás, la distancia recorrida era evidente. Ya no vivía al límite del saldo mensual. Su fondo de ahorro se había transformado en una inversión, prudente y constante, que generaba pequeños rendimientos. Y la idea de quedarse sin trabajo ya no la paralizaba, porque sabía que podía sostenerse durante un periodo razonable sin caer en el pánico. En la gestoría su rol se había consolidado. No ostentaba un título rimbombante ni un despacho propio, pero coordinaba equipos, tomaba decisiones operativas y era la referencia cuando surgían problemas complejos. La confianza que había cultivado con disciplina se reflejaba en la manera en que sus compañeros la buscaban para pedir consejo, incluso aquellos que años atrás habían bromeado sobre su austeridad. Ya no la llamaban aburrida, la llamaban constante, y esa palabra, pronunciada con respeto, tenía un peso diferente. Su cuerpo también narraba la historia de esos años sin interrupciones. No era una atleta ni pretendía serlo, pero caminaba con agilidad, dormía con profundidad y apenas recordaba la última vez que necesitó medicación para dolores persistentes. Las caminatas matutinas se habían convertido en una especie de meditación en movimiento, un espacio donde ordenaba ideas y tomaba decisiones importantes. En una de esas caminatas, mientras el sol comenzaba a iluminar los edificios, comprendió que la mayor transformación no estaba en su cuenta bancaria, ni en su puesto laboral, sino en la manera en que se relacionaba consigo misma. La prueba definitiva de ese cambio llegó cuando Daniel, su hijo, perdió su empleo en otra ciudad y volvió temporalmente a casa. La situación podría haber reactivado viejos miedos, pero Marta la afrontó con serenidad. No hubo reproches ni dramatismos, solo conversaciones claras sobre planificación, gastos y oportunidades. Daniel observó el orden de la casa, la rutina firme de su madre, la estabilidad que emanaba sin esfuerzo visible, y un día, mientras desayunaban, le preguntó cómo había logrado esa tranquilidad. Marta no habló de sacrificios heroicos ni de fórmulas secretas, simplemente describió los pequeños compromisos repetidos durante años. Las mañanas frías, los no incómodos, el ahorro constante, el ejercicio diario, el silencio frente a la queja. Daniel la miró con una mezcla de admiración y asombro, como si estuviera descubriendo a una mujer distinta a la que recordaba. En ese instante, Marta comprendió que su disciplina, invisible, no solo había cambiado su situación financiera o física, sino que había redefinido el estándar que ofrecía como ejemplo. No había construido una vida espectacular en apariencia, pero sí una vida sólida, predecible en su estabilidad y abierta en sus posibilidades. Y en esa solidez encontró algo que durante años creyó inalcanzable: una libertad tranquila, sin ruido, que no dependía de circunstancias externas, sino de la coherencia sostenida entre lo que decidió y lo que hizo cada día. La historia de Marta no es la de un ascenso meteórico, ni la de una fortuna repentina. Tampoco es la de una transformación que se anuncia con titulares llamativos o con fotografías de éxito inmediato. Es la historia de una mujer común que entendió algo esencial antes de que fuera demasiado tarde: que el tiempo avanza igual para todos, pero no produce los mismos resultados en quienes lo desperdician que en quienes lo siembran con intención. Marta no cambió su destino con un golpe de suerte, sino con decisiones pequeñas repetidas durante años, decisiones que nadie celebró mientras ocurrían, pero que el paso del tiempo convirtió en una estructura firme, visible, respetada. No fue la más brillante, ni la más joven, ni la que tenía mejores contactos. Fue la que eligió levantarse cuando nadie miraba, la que decidió ahorrar antes de gastar, la que entrenó su cuerpo cuando la pereza susurraba, la que protegió su mente del ruido, la que escribió metas en silencio y sostuvo su palabra cuando la tentación de abandonar parecía razonable. Esa disciplina invisible, sostenida sin aplausos, terminó construyendo una libertad real, una estabilidad que no depende de la aprobación ajena ni de la suerte. Si esta historia ha sembrado en ti una inquietud, una pregunta o incluso una incomodidad necesaria, te invito a que no la ignores. Suscríbete al canal para seguir explorando historias que demuestran que el cambio auténtico es posible cuando se practica con coherencia y paciencia. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y cuál de estos hábitos invisibles estás dispuesto a empezar hoy mismo. Tu compromiso escrito puede convertirse en el primer paso de tu propia transformación silenciosa, esa que tal vez nadie vea al principio, pero que el tiempo, siempre imparcial, terminará revelando.